Buenas tardes, mi nombre es Israel Obed Gómez Fernández. A continuación les hablaremos sobre el whisky. ¿Por qué el whisky es apreciado por los mejores sommeliers? No es una simple bebida destilada de malta. Tiene una historia increíble y métodos de preparación interesantes, los cuales son dignos de prestar atención. Por eso se abordarán puntos sorprendentes que nos alimentarán de mucha información relacionada con los cócteles clásicos, su historia, su preparación y que por todo es más que sabido el rico sabor y aroma que nos puede entregar un buen whisky. Mi nombre es Belén de Jesús Cruz Bartolón y la palabra whisky proviene del término Uisge Betae, de origen nerso, del dialecto céltico de las Highlands de Escocia e Irlanda. Su adaptación al latín remonta en el año 1494 como Aquae Vitae, que significa agua de vida. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Gabriela Acosta Luna y yo les hablaré un poco sobre la historia. En 1494 se tiene el primer registro histórico del whisky, teniendo como origen Escocia. El whisky irlandés gozó de gran popularidad en los años 1600, ya que fue el primero en ser destilado por los monjes, quienes lo utilizaban como remedio terapéutico para resfriado, hasta que se convirtió en una bebida popular en fiestas y entierros. Y aunque el whisky haya sido el gran regalo de los irlandeses al mundo, fueron los escoceses, con ayuda de su mística y legendaria tierra, quienes perfeccionaron la artesanía de este destilado y lograron convertir el Scotch en uno de los destilados más populares y deseados del mundo. Mi nombre es Valeria Madrigal y voy a explicar el proceso de elaboración del whisky. Empezamos con el cereal, que el cereal prácticamente es muy alto en almidón, y lo que se busca aquí es que el almidón se convierta en azúcar soluble para así poder convertirse en alcohol. Esto se hace debido a que agregan agua caliente y así hacen que el cereal crezca. A este proceso se le llama como malteado. Para que el proceso de crecimiento se detenga, se tiene que pasar a unos hornos que se le conoce pues obviamente como el secado. El humo de turba se utiliza algunas veces para ayudar y secar y dar sabor. El cereal es molido para ser mezclado con agua. Como tercer paso es cuando el agua se calienta y se mezcla para extraer azúcares solubles, después de lo cual el líquido caliente y dulce que se obtiene es extraído para enfriar. Luego se agrega levadura y comienza el proceso de fermentación hasta crear una especie de cerveza. Cuarto paso, tenemos que el líquido es destilado 2 veces para disminuir la cantidad de agua y aumentar la concentración de alcohol y sabor. La destilación implica hervir el líquido en un contenedor grande llamado alambique, usualmente pues es hecho de cobre, y a este proceso se le llama catalizador de sabor. Como último paso, que es el producto final del proceso de destilación, es transferido a barricadas de roble especialmente tratados para madurar por un mínimo de 3 años. Legalmente solo así podrá portar el nombre de Scotch Whisky. Hola, mi nombre es Maximiliano Acosta Pardo. Vengo a platicarles lo que es la clasificación de los whiskies. Un whisky es un destilado de malta fermentada en el cual puede ser elaborado a partir de cebada o centeno. La malta se consigue mediante el proceso de malteado, el cual es germinar y fermentar un grano. Ahora podemos pasar con lo que es el single malt whisky. Esta es una preparación a base de agua y cebada malteada. Por ley se tiene que destilar en alambiques de cobre para tener su sabor característico, y se guarda en barricas mínimos de 3 años, en barricas de roble de unos 700 litros, y debe ser embotellada en un mínimo de 40% de alcohol por ley. El siguiente que tenemos es el whisky de grano, el cual es básicamente una preparación similar a la del whisky, solamente que en vez de una cebada se ocupa lo que es maíz y trigo. El siguiente es el blend Scotch Whisky. Básicamente es una mezcla entre el whisky single malt y el whisky single grain. La ventaja de esto es que otorga un estilo único para cada variedad y marca. Posterior a esto tenemos el whisky irlandés. El whisky irlandés es básicamente exactamente lo mismo que se prepara, solamente que recibe este nombre de whisky irlandés porque se prepara en Irlanda o Irlanda del Norte, y recibe el nombre del whisky irlandés.
El siguiente que tenemos es el whisky japonés, el cual, aunque haya ganado una popularidad reciente y fue exportado fuera de Japón hace apenas una década, se viene preparando igual o similar de la manera que el whisky escocés desde 1920. Ahora tenemos otra clasificación aparte, el cual es la estadounidense, los whiskies estadounidenses, que existen 4 tipos de whiskies americanos, el cual es el Crown, el Rye, el Bourbon y el Tennessee Whiskey. Mi nombre es Emiliano Reyes y ahora vamos a comenzar con los cócteles clásicos del whisky. Empezaremos con el Neil Julep, que es un trago corto pero está pensado para tomarse de manera tranquila, en especial en las carreras de caballo del Derby de Kentucky. Para ello fue creado. En este ocuparemos whisky de Bourbon, vamos a ocupar menta, azúcar y 2 cucharaditas de agua. Shakeamos y servimos en un vaso con hielo picado. Pasaremos con el whisky sour, que para ello ocuparemos whisky, zumo de limón, azúcar y clara de huevo. Es muy importante la clara de huevo. Y ocuparemos hielo en nuestro shaker, shakeamos y de ahí retiramos el hielo, volvemos a shakear para obtener una buena espuma. Vamos con el Rob Roy, que esto fue considerado o creado más bien para publicidad de una obra de teatro, donde sustituyeron varias cosas del ya famoso cóctel Manhattan, como por ejemplo el whisky por el scotch y el jarabe de azúcar por un vermouth, para dar un sabor más intenso. De ahí pasamos con el Old Fashion, que es de los cócteles más antiguos y por simplemente ser muy bueno sigue en pie, en el que ocuparemos bourbon, angostura, azúcar y agua helada. En este caso solamente shakeamos y servimos con una cereza, esta es opcional. De ahí pasamos con el highball, que es muy clásico también, y en esta ocasión vamos a necesitar algo muy especial, que es el whisky Glenfiddich de 12 años. De ahí colocaremos lo que es agua mineral o soda y una rodaja de limón. Eso solamente servimos, no shakeamos. Como pudimos ver, para la mixología es muy importante el whisky y además de todo lo que su historia conlleva y la gran variedad con la que cuentan en sus clasificaciones y que cada una son totalmente diferentes, ya que para los expertos en primera nariz y su sabor son muy distintos. Por eso un buen whisky siempre será una buena elección.